Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico virtual. Les habla Normi Sánchez. Pertenezco a la congregación cristiana Puerta Abierta. Antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de compartir tu palabra. Ahora te pedimos, mi buen Dios, que tú ponga lo que tú quieres que se diga esta noche y que todo el que escuche tu palabra en este estudio pueda ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, hermanos, hoy voy a compartir con ustedes la unidad que tiene como título Una vida de poder espiritual. El texto base está en Efesios 3, del 10 al 21. Y estaré leyendo en Reina Valera 1960. Y la palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo clave que vamos a ver en el día de hoy está tomado en Efesios 3:16, que también lo leímos en el texto base. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. La verdad central es que una de las características sobresalientes de la nueva vida en Cristo es que Dios, por su Espíritu, fortalece con poder al creyente en su ser interno y lo hace apto para comprender las dimensiones del amor en Cristo. Tenemos dos metas en esta enseñanza, metas de aprendizaje que vamos a ver. La primera es que vamos a demostrar a través de este estudio el conocimiento del poder que el Espíritu de Dios puede dar al creyente para que comprenda las dimensiones del amor de Cristo. La segunda enseñanza es que debemos demostrar una actitud de disposición para permitir que Dios le fortalezca con ese poder. Ahora, a modo de introducción, vemos cómo es el amor de Cristo en el creyente. Vamos a leer en Efesios 3, 17 al 19.
Estaré también leyendo en Reina Valera 1960. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora vamos a definir la palabra amor. Amor, pues amor es una palabra que a veces se usa de modo equivocado, pero esto no puede suceder cuando nos referimos al amor de Cristo. Las enseñanzas que nos transmite Pablo al respecto contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. En base a este amor, vamos a resaltar 3 puntos, ya que dentro de esos 3 puntos tenemos el primero. El conocimiento del amor de Cristo es insuperable. Eso podemos verlo en los versículos 17a y 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Para eso es posible si Cristo habita en nosotros por fe, y es posible si hay una comunión fraternal. El amor es el segundo punto. El amor debe ser raíz y cimiento del cristiano. Y lo vemos en el versículo 17b. A fin de que arraigados y cimentados en amor. La raíz que garantice la existencia de fruto y que el cimiento de solidez espiritual. Y el tercer punto es que el amor de Cristo permite plenitud espiritual. En el versículo 19b dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pero esa plenitud solo Dios puede lograrla en nosotros. Y es un producto de un proceso continuo. No fijo y de una vez, continuo, hermano. Ahora, antes de ir al texto base que vamos a ver, le vamos a presentar una panorámica del contexto de este estudio. Anteriormente hemos visto que la carta a los Efesios se supone que fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma. La fecha más probable de esta primera prisión del apóstol puede ubicarse entre los años 61 y 63 después de Cristo, como nos dice en Hechos 28, versículos 29 y 30. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Las condiciones de la prisión de Pablo le permitían reflexionar profundamente sobre los distintos aspectos de la vida cristiana. El Evangelio, a través del apóstol, desde la prisión, alcanza a los gentiles. Partiendo desde esta perspectiva, podemos enfatizar algunos aspectos relevantes. El primero es el ministerio de Pablo a los gentiles. Y eso aparece en Efesios capítulo 3, versículos 1 y 4. En Reina Valera
1960. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. El segundo aspecto es que los gentiles incorporados al cuerpo de Cristo. Vemos esto en Efesios 3, versículos 5 al 9. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El tercer aspecto que vemos es la prisión de Pablo, gloria de los gentiles. Y esto está en Efesios 3, versículos 10 al 15. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. El cuarto aspecto es oración de intercesión. Efesios 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El quinto aspecto, las dimensiones del amor de Cristo. Efesios 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El sexto aspecto es la gloria es para Dios. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria
en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina la primera mitad de su carta con una doxología. Esta palabra precede del término griego doxa, que significa gloria. Puede considerársele también una glorificación. Ahora vamos al texto base. En Efesios 3, del 10 al 21, el mismo está desglosado en 3 puntos. Y el primer punto dice que está basado en el poder de la iglesia para proclamar. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Pablo, tal y como hemos visto, se consideraba un instrumento de la revelación de Dios, pero creía firmemente que la iglesia en su conjunto, al ser acceso depositario de dicha revelación, debía proclamarla. Al hacerlo así, la iglesia da a conocer la policroma. ¿Qué quiere decir policroma? De muchos colores. Traducción literal del término multiforme sabiduría de Dios. Particularmente ante los principados y autoridades, es decir, ante los ángeles buenos y los ángeles malos, ante aquellos que han permanecido fieles a Dios y ante los que han acompañado a Lucifer en su rebeldía contra el Todopoderoso. Toda la proclamación de la iglesia tiene como base el cumplimiento del eterno propósito de Dios, que ha sido hecho posible mediante el Señor Jesucristo, aquel que no solo es Señor del universo en general, sino que lo es particularmente de la iglesia, nuestro Señor. Ahora hay una interrogante acá. ¿Cuál es ese propósito eterno de Dios? Pues te voy a dar la respuesta. El propósito eterno de Dios es reunir en Cristo todas las cosas, no una sola cosa, hermano, todas las cosas. El segundo punto del verso base es que Pablo estaba libre dentro de la cárcel. Libre dentro de la cárcel es el segundo punto de este texto base. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 3, versículo 12 y 13. En el versículo 12, Pablo estaba prisionero en Roma, pero nadie podía impedirle su acceso a Dios. Es por eso que podemos decir que Pablo estaba libre, a pesar de encontrarse preso. Es importante destacar el significado de los términos griegos traducidos libertad y acceso. El término traducido libertad significa literalmente hablar todo, por lo que en primera instancia se refiere a la libertad en el uso de la palabra, tal y como aparece en Hechos capítulo 4, versículo 29. De allí deriva la idea de tener confianza. El término traducido acceso significa literalmente que conduce a, o sea, que lleva ante la presencia de. En el Nuevo Testamento aparece en 3 pasajes: Romanos 5, versículo 2, y en Efesios capítulo 2, versículo 18 y capítulo 3, versículo 12. Les motivo a que estas citas la busquen y más adelante en sus casas puedan leerla o cuando les sea posible. Pablo
A pesar de estar preso, tenía convicción de que tenía asegurada la permanente audiencia ante Dios. La idea del libre acceso tiene su importancia en la relación con la gracia. Tenemos libre entrada a la presencia y al reino de Dios en virtud de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13 vemos que el espíritu noble de Pablo puede captarse en el hecho de que exhorta a sus lectores a que no se desanimen al pensar en las tribulaciones que él estaba sufriendo en prisión. Pablo era un cristiano coherente. Él les había advertido a los cristianos de Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia que era preciso para los cristianos pasar por muchas tribulaciones. Y pueden leer en Hechos capítulo 14, versículo 22. Y lo voy a leer también acá. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El tercer punto de este estudio dice que el poder del Espíritu para capacitar a los creyentes. Voy a repetirlo. El poder del Espíritu para capacitar a los creyentes. En Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 21. Y dicen los versículos 14 y 15. Pablo establece en estos versículos una estrecha relación entre Dios como Padre y todo lo creado, ya sea que esté ubicado en el cielo o en la tierra, organizado en familia, por el conocimiento de lo que Dios hace para sus hijos. Y toda la creación se motiva a una actitud de adoración. Doblo mis rodillas ante el Padre. En los versículos 16 y 17 podemos ver el poder del Espíritu Santo actuando en el cristiano. Esto hace posible que Cristo pueda habitarlo. Y este habitar de Cristo en el interior del cristiano lleva a estar arraigado y fundamentado en amor. En los versículos 18 y 19 se refiere cuando el amor es la raíz y el fundamento del cristiano. Este amor es capaz de comprender en todas las dimensiones el amor de Cristo. En los versículos 20b y 21, Pablo no duda de la voluntad de Dios, ni de su capacidad para colmar a su iglesia de toda bendición espiritual. Él entiende, es decir, Pablo entiende que es la iglesia, cuál es su tarea y quién es su Señor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el estudio de hoy? Para aplicar el estudio de hoy, vamos a tomar en cuenta 3 puntos. 1. Dios nos concede el privilegio de libre audiencia. El segundo punto que podemos aplicar en el estudio de hoy es: las dimensiones del amor de Cristo nos comprometen. Aquí no estamos diciendo que me comprometen, nos comprometen a todos. Y el tercer punto es: tengamos confianza. Dios va más allá de nosotros. Dios, o sea, Él puede más que nosotros. Él va más allá de todos, de todo y de todos. Ahora, para concluir, se cuenta que un marqués italiano tenía tan mal carácter que llegó a ofender al mismo rey. Como era muy orgulloso, no quiso retractarse públicamente y tuvo que sufrir el destierro.
Pasó mucho tiempo hasta que un día el rey llegó a la fortaleza donde estaba el marqués y le dijo que lo perdonaba sin condiciones. El noble, agradecido por el gesto, decidió pedirle perdón al rey públicamente. El amor engendró amor. Ahora, hermanos, esto que he leído al final de conclusión es un escrito, no sé por quién, pero sí a modo de reflexión. Porque ese amor engendró amor. El rey lo perdonó. Ahora, que el amor de Cristo produzca en nosotros una reacción similar. Hemos concluido en el día de hoy nuestro estudio bíblico. Esperamos que ustedes lo hayan entendido y ante todo que lo pongan en práctica, hermanos. Que estas palabras podemos meditar en ella y esa cita que hemos mencionado ustedes puedan también desde sus casas estudiarla y ante todo ponerla en práctica. Gracias por sintonizarnos y les esperamos la próxima semana. Pero antes de despedirnos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú has permitido, Señor, una vez más que llevemos tu palabra. Te pedimos, Dios, que cada palabra que aquí se haya dicho se haya entendido y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en una próxima.